El primer libro de Urizen, por William Blake. Preludio. Del poder asumido por el primitivo sacerdote, cuando los eternos despreciaron su religión y un lugar le dieron en el norte, oscuro, sombrío, vacío y solitario. Eternos, con gozo escucho vuestro llamado. Dictad palabras de veloces alas. No temáis revelar vuestras negras visiones de tormento. Capítulo 1. Mirad, mirad. Una sombra de horror se ha alzado en la eternidad, desconocida, estéril, ensimismada, repulsiva. ¿Qué demonio ha creado este vacío abominable que estremece las almas? Algunos respondieron, es Urizen, pero desconocido, abstraído, meditando en secreto, el poder oscuro se ocultaba. Los tiempos dividió en tiempo y midió espacio por espacio en sus cerradas tinieblas, invisible, desconocido. Las mutaciones surgieron como montañas desoladas, furiosamente destruidas por los vientos oscuros de las perturbaciones. Porque luchó en batallas funestas, en conflictos invisibles con formas nacidas de su yermo desolado, bestia, ave, pez, serpiente y elemento, combustión, ráfaga, vapor y nube. Sombrío daba vueltas en silenciosa actividad, invisible en medio de pasiones que atormentan, una actividad desconocida y horrible, una sombra que se contempla a sí misma entregada a una labor enorme. Pero los eternos contemplaron sus bosques inmensos, edades tras edades. Él yació misterioso, desconocido, meditando, prisionero del abismo. Todos eluden el caos petrífico y abominable. Urizen el sombrío preparó en silencio sus fríos horrores. Sus legiones de truenos, dispuestas en tenebrosas formaciones, se despliegan a través del mundo lóbrego, y el rumor de ruedas, como agitado mar, se oye en sus nubes, en sus colinas de nieves guardadas en sus montañas de hielo y granizo. Voces de terror resuenan como truenos de otoño cuando la nube se inflama sobre la cosecha. Capítulo 2. La tierra no existía, ni las esferas de atracción. La voluntad del inmortal dilató, o contrajo sus sentidos flexibles. La muerte no existía. Brotaba la vida eterna. El son de una trompeta despertó los cielos, y enormes nubes de sangre rodearon las rocas oscuras de Urizen. Así es llamado ese solitario en la inmensidad. La trompeta es estridente. Miríadas de la eternidad se congregan en torno a los desiertos desolados, ahora cubiertos de nubes, de tinieblas y de aguas que corren perplejas, atormentadas, y profieren palabras articuladas que estallan en truenos sobre las cimas de sus montañas. De las profundidades de la soledad oscura, de la morada eterna en mi escondida beatitud, retirado en mis austeras meditaciones, guardadas para días del futuro, he buscado un júbilo sin dolor. Los sólidos sin mutaciones, ¿por qué moriréis, oh eternos? ¿Por qué viviréis entre llamas inextinguibles? Luché primero con el fuego. Consumía mis entrañas y dejaba en mí un insondable mundo, un inmenso vacío, desierto, profundo, reino de la nada. Matriz enorme de la naturaleza y equilibrado en mí mismo, me extendía sobre el vacío. Yo, solamente yo, aprisionaba los vientos inclementes, mas condensándose en torrentes, ellos caían, caían. Impetuoso rechacé las grandes olas y erigí sobre las aguas el sólido obstáculo de un mundo vasto. Aquí, yo solo, en libros de metal, he escrito los secretos de la sabiduría, los secretos de la contemplación oscura. En luchas, en horrendos conflictos con monstruos nacidos del pecado que habitan los pechos de todos, los 7 pecados mortales del alma. Mirad,
Desdoblo mi tiniebla, y en esta roca poso con mano firme el libro de bronce eterno escrito en mi soledad. Leyes de paz, de amor, de concordia, de piedad, de compasión, de perdón. Dejad que cada uno escoja su morada, su mansión antigua e infinita. Solo una orden, un júbilo, un deseo. Solo una maldición, un peso, una medida. Un rey, un dios, una ley. Capítulo 3. Cayó la voz. Se vio su rostro pálido que emergía de las tinieblas. Su mano sobre la roca de la eternidad abría el libro de bronce. La ira asió a los fuertes. Ira, furia, indignación intensa en cataratas de fuego, sangre, hiel, en torbellinos de humos sulfurosos, entre formas enormes de la energía. Los 7 pecados mortales del alma aparecieron en seres vivientes entre las llamas de la furia eterna. Se dividía, oscurecía, tronaba, desgarrada con estrépito terrible. La eternidad se abrió en ancho cauce, y sus partes montañosas de todos sus costados huían, huían, siempre huían, dejando ruinosos fragmentos de vida suspendidos, acantilados amenazantes en medio del océano de un vacío insondable. Las llamas rugientes corrieron por los cielos en torbellinos y cataratas de sangre, y sobre los oscuros desiertos de Uricen, las llamas se precipitaron a través del vacío sobre las legiones que él mismo había engendrado. Mas esas llamas no emitían luz, y todo era tiniebla en los fuegos de la furia eterna. En cruel angustia e inextinguibles llamas, corrió hacia las rocas y desiertos poseído de cólera para esconderse, mas no lo consiguió. Levantó montañas y colinas con vigor infinito y las amontonó en labor incesante, torturado, gritando en locura indecible a través de los siglos entre fuegos horribles, hasta que encanecido, avejentado, vencido por los años, quedó desesperado entre sombras de muerte. Y una bóveda inmensa levantó petrífica, esférica, igual que una matriz donde miles de ríos en venas de sangre se vierten por montañas para apagar los fuegos eternos que hieren desde afuera los eternos, y como un globo negro, observado por los hijos de la eternidad que se yergue en la costa de un mar infinito, cual corazón humano que palpita y se agita, surgió el mundo inmenso de Uricen. Y en torno del negro globo de Uricen, vigiló que los eternos limitaran la separación oscura. Así hizo porque la eternidad permaneció apartada, así como las estrellas están apartadas de la tierra. Los lloró, y clamó en torno del negro demonio, maldiciendo su destino, porque en la angustia Uricen fue desgarrado de su costado y tuvo por pies un vacío insondable y tuvo terribles fuegos por morada. Mas Uricen yació en pétreo sueño, inorganizado, desgarrado de la eternidad. Los eternos dijeron: ¿qué es esto? La muerte. Uricen es un terrón de arcilla. En estupor, consternado, gemía. Rechinaba los dientes hasta que fue la herida restañada. Mas la herida de Uricen no se restañó. Frío, informe, arcilla o carne, desgarrado en horribles metamorfosis, él yacía en la noche sin sueños. Hasta que los avivó sus fuegos, aterrado ante la informe, inmensurable muerte. Capítulo 4. Consternado de asombro, aterrado por el chocar de los huesos y por la ola que surgía sulfúrea, convulsionada, inmortal y en furia de locura, en torbellinos, en salitre, en brea, daba vueltas en torno de los miembros de Y tejió redes, se hizo trampas y arrojó las redes a su alrededor. Él observó trémulo de miedo las mutaciones oscuras,
y fijó cada cambio con roblones de hierro y de bronce. Y he aquí las metamorfosis de Urizen. Capítulo 4a. Edades tras edades pasaron sobre él. El sueño de piedra las edades pasaron sobre él como un caos oscuro y cambiante, rasgado por la tierra que tiembla, vomitando huraños fuegos. Las edades pasaron sobre las edades en terribles tormentos y a su alrededor en torbellinos de tinieblas aullaba el profeta eterno, aún golpeando sus roblones de hierro, derramando sudor de hierro, dividiendo la horrible noche en turnos de vigilia. Y Urizen, tal es su nombre en la eternidad, más y más oscureció su prolífico deleite en sombrío secreto, ocultando sus fantasías en los vapores sulfurosos que avanzaban. El eterno profeta levantó los negros fuelles y movió las tenazas sin cesar, y no menguó el golpe de martillo, forjando cadenas nuevas, numerando con eslabones las horas, los días y los años. Aprisionado el espíritu eterno, hizo girar remolinos de ira sin descanso, y la espuma sulfúrea, como ola densa, condensóse, y formó un lago claro y brillante, blanco como las nieves en las montañas frías. Olvido, necesidad, silencio. Prisioneros de las cadenas del espíritu, como grillos de hielo que juntos se contraen, caóticos, desgarrados de la eternidad, golpeólos sus grillos de hierro, y calentó sus hornos, y derramó sudores de hierro y de bronce. Inquieto volvióse el inmortal encadenado, de dolor suspirando en angustia insufrible, hasta que un techo burdo, turbulento en su bóveda, contuvo la fuente de su pensamiento. En un dormir horrible de sueños lleno, igual que una infernal cadena, una inmensa columna dorsal se retorcía, atormentada en los vientos, arrojando costillas doloridas cual cavernas redondas, y los sólidos huesos congelábanse sobre todos los nervios de su gozo, y una primera edad pasó. Era de nefastos infortunios. De las cavernas de su nudoso espinazo cayó a lo hondo una roja esfera aterrada, abrasada en lo hondo, en lo más hondo del abismo, jadeante, esférica, temblorosa, lanzando 10.000 fibras en torno de sus sólidos huesos, y una segunda edad pasó. Era de nefastos infortunios. Rodando por el miedo, atormentado, su cerebro nervado lanzó fibras en torno de las fibras de su corazón, en lo alto, dentro de dos esferas pequeñas, y fijos en dos pequeñas cuevas, escondidos del viento con cuidado, contemplaron sus ojos el abismo. Y una tercera edad pasó. Era de nefastos infortunios. Los tormentos de la esperanza comenzaron con dolores horribles, penosamente luchando, dos orejas de volutas cerradas debajo de sus órbitas de visión, en espiral se abrieron y se petrificaron al crecer, y una cuarta edad pasó. Era de nefastos infortunios. Enfermo de horribles tormentos, suspendidas del viento, dos narices se inclinaron al abismo, y una quinta edad pasó. Era de nefastos infortunios. Enfermo de horribles tormentos, dentro de sus costillas se abría una ávida caverna. De allí empezaba el canal de su garganta, y como roja llama, una lengua de sed y de hambre surgía, y una sexta edad pasó. Era de nefastos infortunios. Furioso, ahogado en su tormento, lanzó su brazo derecho hacia el norte y hacia el sur su brazo izquierdo con angustia profunda, y sus pies hollaron los abismos, tembloroso, ululante, despavorido. Y una séptima edad pasó. Era de nefastos infortunios. Capítulo 5. Aterrado, Los se apartó de su trabajo. Cayó su gran martillo de su mano,
Sus fuegos contempló y vacilante escondió sus miembros fuertes en humo, porque entre ruidos fatales, estrepitosos de saltos, de choques, de gemidos, soportó el inmortal sus cadenas, aún sí prisionero en mortal sueño. Las miríadas de la eternidad, toda la sabiduría y los gozos de la vida se agitaron como un mar en torno suyo, no así lo que las órbitas pequeñas de su vista poco a poco develaban, y entonces su vida eterna se extinguió como un sueño. Estremecido, el eterno profeta asestó un golpe de norte a sur. Sus fuelles y martillos están mudos ahora. Un silencio sin nervios, su voz profética asió. Una soledad fría, un oscuro vacío aprisionó a Uricen y al eterno profeta. Edades tras edades pasaron sobre ellos, negados a la vida y a la luz, congelados en deformaciones horribles. Dejólos que sus fuegos menguaran. Miró entonces hacia atrás con anhelo indecible, mas el espacio que la existencia aún no dividía, de horror anegó su alma. Los lloró, sumido en dolor sombrío, sacudióse su pecho con suspiros, vio a Uricen, negro como la muerte, en sus cadenas prisionero, y nació la piedad. Dividiéndose en angustia, porque la piedad divide el alma, torturada a través de la eternidad, la vida desbordóse en cataratas desde sus acantilados. El vacío contrajo la linfa en nervios que flotaban en el seno de la noche y dejó una esfera de sangre trémula sobre el vacío. Así fue dividido el eterno profeta ante la imagen de Uricen muerto, porque en nubes y tinieblas cambiantes, en una noche de invierno, el abismo de Los se extendió inmenso, ora claras, ora oscuras. A los ojos de los eternos se mostraron las visiones remotas de la separación sombría. Así como las lentes descubren mundos en el abismo insondable del espacio, así los ojos de los inmortales contemplaban las oscuras visiones de Los y la trémula esfera de vida y de sangre. Tembló la esfera de vida y de sangre, ramificóse en fibrosas raíces, torciéndose en los vientos, fibras de sangre, lágrimas y leche, doloridas a través de la eternidad. Al fin, en lágrimas y llantos encarnada, una forma femenina, pálida y temblorosa, ondea ante su rostro cadavérico. Toda la eternidad estremecióse ante la visión de la mujer primera, ahora separada, pálida como una nube de nieve flotando ante el rostro de Los. Asombro, terror, sorpresa, petrificaron las miríadas de la eternidad ante la mujer primera, ahora separada. Llamaron la piedad y huyeron. Desplegad una tienda en torno de ellos, con pesadas cortinas, que las cuerdas y estacas en el abismo se fijen para que los eternos no puedan verlos más. Comenzaron a tejer cortinas de tinieblas. Erigieron enormes columnas en torno del abismo. Ganchos de oro fijaron en las columnas con labor infinita. Los eternos tejieron una trama y la llamaron ciencia. Capítulo 6. Mas Los vio a la mujer y compadecióse. Tomóla en sus brazos, mas ella llorando rehusó con perverso y cruel deleite. Huyó de su abrazo, pero él fue tras ella. La eternidad estremecióse cuando vio al hombre procreando su imagen de su propia imagen dividida. El tiempo siguió su curso. Los eternos comenzaron a erigir la tienda cuando Enizarmón, desfalleciente, sintió un gusano en su entraña. Sin embargo, inerme yacía el gusano en su entraña temblorosa para ser modelado en existencia. Todo el día yació el gusano en su seno, toda la noche dentro de su entraña, hasta que se tornó en una serpiente, y con silbidos dolorosos, venenosa, ciñó los riñones de Nizarmón. Arrollada en la entraña de Nizarmón, creció la serpiente, arrojando escamas, con dolores agudos los silbidos
comenzaron a trocarse en gemidos hirientes. Innúmeros dolores y agonías, formas innúmeras de pez, ave o bestia, dieron nacimiento a una forma de niño, allí donde estuviera antes un gusano. Los Eternos levantaron su tienda inquietos ante esas visiones sombrías, cuando Nitarmón, gimiendo, un niño varón dio a luz. Un grito agudo cruzó la eternidad y una parálisis completa ante el nacimiento de la sombra humana, penetrando la tierra irresistible. Gritando, el niño entre llamas crueles salió de la entraña de Nitarmón. Los Eternos cerraron la tienda. Hundieron las estacas, tendieron las cuerdas, de modo que su obra perdurara. Los nunca más contempló la eternidad. Los nunca más la contempló. Él tomó en sus manos al niño, lo bañó en manantiales de pena y luego a Nitarmón lo dio. Capítulo 7. Llamaron Og al niño. Nutrido con la leche de Nitarmón, él creció. Los despertó a Nitarmón. Oh pena, oh dolor. Una faja, cada vez más ceñida, creció en torno de su pecho. Gimiendo él rompióla, mas otra faja aún oprimía su pecho. Gimiendo también rompió esta, mas otra la sucedió. La faja se formó de día, de noche rompióse en dos. Y fueron cayendo sobre la roca, en una cadena de hierro. Uno a uno los eslabones se unieron. Llevaron a Orc a la cima de un monte. Oh, cómo lloró en Izarmón. Encadenaron sus tiernos miembros a la roca con la cadena del celo bajo la sombra mortal de Uricen. Los muertos escucharon la voz del niño y comenzaron a volver del sueño. Todas las cosas oyeron la voz del niño y comenzaron a despertar a la vida. Y Uricen, ávido, hambriento, excitado por los aromas de la naturaleza, exploró las cavernas cercanas. Él construyó una sonda para ascendir el hondo abismo, construyó una regla para dividir. Hizo balanzas para pesar, hizo pesas macizas, hizo un sextante de plomo, hizo brújulas de oro y exploró los abismos, e hizo un huerto de frutos, pero los cubrió a Enizarmón con fuegos de profecía, de la vista de Uricen y Orc. Y ella procreó una raza enorme. Capítulo 8. Uricen exploró sus cavernas, montaña, páramo, desierto, alumbrando su camino con un globo de fuego. Viaje terrible, atormentado por monstruosidades crueles, formas de vida en sus montañas desoladas, y su mundo engendraba monstruosidades temibles, infieles, aduladores fragmentos de vida, apariencias de pies o manos o cabezas, de corazón o de ojos. Nadaban perversos terrores, hallando deleite en la sangre. Con repugnancia, Uricen vio aparecer sus creaciones eternas, hijos e hijas de la pena en las montañas, llorando, lamentando. Apareció Tiriel, azorado de su propia existencia, cual hombre nacido de una nube, y Uza, emergiendo de las aguas, lamentábase. Grotna rasgó la tierra profunda, gritando aturdido. Sus cielos inmensos crujieron igual que suelos calcinados. Entonces Fuzon surgió como una llama, primero concebido y último nacido. De la misma manera todos sus hijos eternos, sus hijas brotaron de las hierbas verdes y del ganado, de monstruos y gusanos del abismo. Él, preso en tinieblas, escudriñó su raza, y su alma desfalleció. Él maldijo a sus hijos e hijas porque vio que ni la carne ni el espíritu podrían observar un instante sus leyes de hierro. Porque vio que la vida en muerte se nutría. El buey gime en el matadero, el perro en la puerta invernal, y él lloró y llamó a esto piedad, y sus lágrimas fluyeron por los vientos. Frío,
Erró en lo alto sobre sus ciudades entre llantos, dolores y penas, y por donde vagó con sus pesares sobre los cielos envejecidos, una sombra fría siguió tras de él como una tela de araña tenue, húmeda y fría saliendo de su alma pesarosa, y el cielo cual mazmorra dividiendo, por donde los pasos de Uricen hollaron las acongojadas ciudades. Hasta que una tela, oscura y fría, se extendió a lo largo de los torturados elementos, nacida de la pena de Uricen, y esa tela es una mujer embrionaria. Nada podía romper la tela, ni aun alas de fuego. También hiladas estaban las fibras y tejidas las mallas como si fueran para el cerebro humano, y todos la llamaron Red de la Religión. Capítulo nuevo. Entonces los habitantes de aquellas ciudades sintieron sus nervios cambiados en médula, y sus huesos a endurecerse comenzaron, entre súbitos males y tormentos, temblores, dolores punzantes, a través de las costas, hasta que levantados los sentidos, contrajéronse hacia adentro, bajo la red sombría de la infección, hasta que los ojos contraídos, empañados, ya no discernían la red de hipocresía, pero el veteado fango acumulado en sus cielos por percepciones estrechas apareció diáfano en el aire, porque sus ojos tan pequeños se tornaron como los de los hombres, y juntos contrayéndose en forma de reptiles de 7 pies de estatura se quedaron. Durante 6 días se apartaron de la existencia, y en el séptimo día descansaron. Y ellos bendijeron el séptimo día con menguada esperanza y olvidaron sus vidas eternas. Y sus 30 ciudades dividieron en forma de corazón humano. No podían elevarse a voluntad en el vacío infinito, mas prisioneros a la tierra por sus estrechas percepciones, vivieron breves años. Luego dejaron cuerpos corrompidos para las fauces de ávidas tinieblas. Que sus hijos lloraron y edificaron tumbas en parajes desolados. Dictaron leyes de prudencia y las llamaron eternas leyes de Dios. Y las 30 ciudades, llamadas hoy África, permanecieron rodeadas por olas saladas. Su nombre era entonces Egipto. Los otros hijos de Uricen vieron contraerse a sus hermanos bajo la red de Uricen. Toda persuasión fue vana, pues los oídos de los habitantes estaban marchitados y sordos y fríos, y sus ojos ya no distinguían a aquellos hermanos de otras ciudades. Fuzón convocó entonces a los otros hijos de Uricen, y ellos dejaron la oscilante tierra. La llamaron Egipto y partieron. Y en torno de la esfera el océano salado se mecía. Fin del primer libro de Uricen.